¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este viernes día 23 de junio. Ya saben que los viernes hacemos un programa distinto, metemos alguna entrevista que hayamos grabado que tenga que ver con la actualidad política y alguna, muchas veces, que tiene que ver con el asunto literario, vamos, con la literatura. Y ese es el caso que nos ocupa este viernes. Lo que no puede faltar, sea el día que sea, es el repaso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. Creo que estaremos todos de acuerdo en que el lema electoral, el eslogan político, el grito de guerra durante el mes que resta de campaña hasta el 23J es Sánchez, que te vote, chapote. Las inauditas loas a Bildu del delegado del gobierno en Madrid no fueron una anécdota ni un error. Responden al sentir general del PSOE y a la estrategia de su jefe, quien ha tenido y tendrá siempre a los herederos de los asesinos de ETA como aliados preferentes. El engendro socialcomunista que pretende reeditar Sánchez no se entiende sin el abrazo a los proetarras de Bildu, blanqueados con el mismo descaro con que se indultó a Junqueras y a los golpistas catalanes, el otro elemento indispensable en un gobierno Frankenstein. De eso deben tomar nota los ciudadanos sin caer en las trampas dialécticas que urden los gurús de la Moncloa y tienden los periodistas y tertulianos sanchistas. La ignominia no se camufla montando en la sede de Ferraz pringosas autoentrevistas con ministros de figurantes. Dicho esto, creo que es esencial recordar que siguen saliendo violadores de la cárcel gracias al sectarismo, la ineptitud y la irresponsabilidad de un presidente de gobierno que ahora abomina de Irene Montero, pero la jaleó, la arropó y la aplaudió en la ley del sí es sí. Entre los más de 1000 agresores sexuales beneficiados por el bodrio, acaba de saltar un caso singularmente repulsivo. Es el de un tarado que estuvo agrediendo sexualmente a la nieta de su pareja desde que la niña tenía 7 años hasta que cumplió los 15. Fue condenado a 13 años de cárcel, pero acaban de rebajarle la condena en aplicación del invento del Ministerio de Igualdad avalado por Sánchez. Y el coautor de la ley del sí es sí intenta engañar de nuevo a los votantes, montando en la sede de su partido patéticos remakes de salsa rosa en los que este jueves su ministro de Agricultura, sin ruborizarse, le decía a bobaricón: Pedro, lograste lo imposible, eres una enciclopedia, manda huevos. Estamos siguiendo muy de cerca toda la trama de corrupción que está teniendo lugar en Cantabria, que iba a decir en Extremadura con todo lo jaleo que te llevamos esta semana. En Cantabria con Revilla. Y quien sí que lo está siguiendo al detalle, al dedillo, es Alejandro Entrambasaguas, periodista del Debate. Sobre ello ha estado hablando David González, mi compañero, en esta segunda dosis de hoy. Estamos aquí en la segunda dosis con Alejandro Entrambasaguas. A mí me tienen sus artículos últimamente más enganchados que cualquier serie de Netflix. Estamos siguiendo, ya lo saben ustedes, el caso Carreteras en Cantabria y como nos prometió la última vez que entró con nosotros, iba a haber novedades, iba a haber muchas novedades en esta historia que, Alejandro, me entenderás, esto parece más una película de Berlanga o de Ales de la Iglesia, por lo último que estáis publicando. Lo último que acabáis de publicar en El Debate, en tu periódico, es la pelea entre los comisionistas por el caso Carreteras, por ver quién se va a la mordida más grande, que esto ya es, insisto, digno de las mejores comedias del cine español, desde luego. Alejandro, cuéntanos. Hombre, yo imagino que la policía pues se habrá quedado bastante pasmada, ¿no? Los agentes de la policía judicial que están investigando esto. Nosotros lo que hemos hecho hoy en el periódico ha sido publicar los pinchazos telefónicos que los agentes, los investigadores han hecho a la trama. Y en concreto hemos, como bien has explicado, destacado un extracto, una conversación telefónica en la que se les escuchaba discutir sobre quién cobraba la mordida más grande. Es decir, se reunían para ver cómo amañaban los contratos públicos. Posteriormente se veían con los empresarios que iban a recibir esos contratos públicos y negociaban a cuánto iban a ascender las comisiones ilegales. Y a partir de ahí se peleaban entre ellos por ver quién cobraba
la comisión más alta, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, como bien dices, esto nosotros lo que estamos haciendo en el debate es publicar la investigación policial por fascículos porque es según va avanzando, es mucha información la que la policía está analizando y la que está poniendo de manera ordenada en sus informes, que luego son los que remite a la juez que está investigando el caso, y lo que se está descubriendo es que cada vez más Miguel Ángel Revilla está más acorralado por esta trama de corrupción. Claro, la última vez que hablábamos del tema, Alejandro, me comentabas precisamente eso, que era, claro, tú evidentemente tienes acceso a más información que nosotros porque la vais, como bien dices, dosificando. Me decías que era muy complicado que, bueno, separar a los potenciales delincuentes de toda esta historia pues bueno, de la administración del Partido Regionalista Cántabro durante años en esta región. Claro, por meterme en la filial política de este asunto, de repente nos hemos quedado sorprendidos con lo que ha pasado en la región de Cantabria, en esta comunidad autónoma. Bueno, sabemos que va a gobernar el Partido Popular, sabemos que se han puesto de acuerdo con el partido del señor Revilla. Te pregunto, ¿hay pactos por debajo de la mesa en plan te ayudo a que formes gobierno y tú no me tiras demasiado de la alfombra y que salga mierdecita la justa? ¿Podemos pensar que hay algo de esto o me estoy creando una película de vaqueros yo? A ver, eso sería una película muy interesante, pero hasta donde yo sé, yo conozco a la que va a ser presidenta de Cantabria, a María José Sáenz de Buruaga, y exactamente lo que se ha negociado ha sido un pacto de investidura, que no de gobierno. Entonces, a mí lo que me aseguran desde el PP de Cantabria es que en ningún momento se ha pactado no investigar la corrupción. Lo que sí que Revilla intentó en un primer momento, pero que al final me explican desde el PP que no han tragado ellos con eso, es que Revilla lo que quería era que el PP se comprometiera por escrito a no organizar comisiones de investigación dentro del Parlamento, para que, por un lado, lo investigue la policía y el juez que está investigando esto, y por otro lado, haya comisiones en el Parlamento. ¿Por qué? Porque cuando el PP gobernó entre los años 2011 y 2015, que Buruaga fue vicepresidenta de ese gobierno sí que montó varias comisiones de investigación donde salieron a la luz corruptelas escandalosas de Miguel Ángel Revilla, que llevaba ya 2 años gobernando en Cantabria. Por ponerte un ejemplo de esas comisiones de investigación, llegó a trascender que hubo un jefe de gabinete de un consejero de Revilla que estaba implicado también en una trama de amaños de contratos que en el último momento se arrepintió de las corruptelas y fue a una comisaría a denunciar que hubo un sicario que le amenazó a punta de pistola. Madre porque mía. no habían cobrado, unos escándalos tremendos. Entonces, Revilla lo que tiene miedo es esas comisiones de investigación de los años 11 al 15 le hicieron mucho daño electoralmente, muchísimo. En el año 2015 ganó el ganó el PP en Cantabria y él fue la tercera fuerza más votada. Entonces él tenía miedo a que eso se repitiera, pero el PP no va a tragar con eso. A mí no me cabe ninguna duda de que va a haber comisiones de investigación, pero lo que sin duda va a haber son auditorías a las que el PP ya se ha comprometido, así que yo entiendo que conoceremos muchos más detalles de todo esto, porque ya tendremos la derivada judicial, la derivada policial y luego la derivada parlamentaria. Claro, yo te lo preguntaba, Alejandro, porque yo en eso soy menos optimista que tú y de los políticos, me suelo fiar poquito, sean de la tendencia que sean. Claro, volviendo a lo mollar de este asunto, al caso Carreteras, realmente, ahora de verdad, a través del debate, sobre todo que estáis haciendo un gran trabajo, estamos sabiendo poco a poco, porque me temo que queda mucho por salir, seguro que tú lo sabes mejor que yo, viendo la barbaridad que es toda esta historia. Me llama la atención cómo hasta que ha pasado las elecciones del 28 de mayo, este tema no estaba en la agenda mediática, salvo para algunos. Ahora sí que está sobre la mesa. Bueno, yo siempre digo que no sé si de manera voluntaria o involuntaria nos centramos en los periodistas en otros temas. Recuerdo al Tito Berni, que judicialmente tiene aparentemente menos recorrido, porque más allá de las señoritas, las putas, la coca y tal, que es algo que a los medios nos divierte mucho, este caso era económicamente muy mollar, el caso Carreteras. Sin embargo, hasta ahora, que ya el poder, el señor Revilla parece que no tiene el poder que tenía en esta comunidad autónoma, ahora sí que está sobre la mesa. ¿Por qué hemos tardado tanto los medios en hacernos eco? Y no lo digo por vosotros, que habéis hecho desde primera hora un gran trabajo.
Mi percepción personal es porque la investigación judicial que sigue en estos momentos bajo secreto de sumario no se ha filtrado hasta un determinado momento. Entonces, ¿quién es el que decide en qué momento se comienza a filtrar? Yo lo desconozco. Yo te digo que si hubiera tenido, nosotros en el debate hemos empezado a publicar los detalles de toda esta trama, que es un escándalo, o sea, es una trama escandalosa, en cuanto hemos podido acceder a la información, ¿no? También te digo una cosa. Revilla, por lo que nosotros sabemos, está tremendamente preocupado por todo este escándalo. Te adelanto dos cuestiones. Mañana en el debate vamos a publicar una entrevista con Revilla, que le hemos hecho hoy telefónicamente, donde reconoce la implicación de su tesorero en toda esta trama, ¿no? Porque es una implicación que ha hecho la Policía Nacional, pero la justifica esa implicación, ¿no? Dice que, oye, que hasta que este señor no esté imputado, él no va a tomar la decisión de cesarle, cosa que es bastante grave. Y también te adelanto, el partido de Revilla, durante estos días que nosotros en el debate hemos estado publicando todos los detalles sobre la investigación policial, desde el partido han elaborado un documento confidencial que han difundido entre los altos cargos del partido, donde básicamente lo que hacen es redactar un argumentario donde reconocen la gravedad que supone la implicación que ha hecho la policía de su propio tesorero, ¿vale? Pero donde piden a los altos cargos del partido justificar y defender la inocencia de este señor. Por lo tanto, esto es grave, porque estamos hablando de que reconocen la gravedad de la implicación, pero al mismo tiempo están diciendo, vamos a decirle a la gente que este señor es completamente honrado. ¿En qué quedamos? ¿Confiamos en la investigación policial o defendemos a un presunto implicado en esta trama? No, además es que es muy llamativo lo que me estás diciendo, Alejandro, que habéis hablado con el señor Revilla y que el señor Revilla ha decidido, bueno, y por extensión el partido, prietas las filas a pesar de reconocer que no les ha quedado otro remedio, por otro lado, porque las evidencias están ahí. ¿Y crees que en este partido, en el Partido Regionalista de Cantabria, en algún momento llegará en el que pensarán que es mejor pasar página a esta etapa de su historia y, bueno, te lo pregunto directamente, sustituir al señor Revilla por otra persona y hacer, echar un poco tierra sobre el pasado, que pase a ser parte de la historia y no del presente de este partido? A ver, mi impresión personal, por lo que conozco de la política en Cantabria, es que Revilla va a estar ahí como secretario general del Partido Regionalista de Cantabria hasta que físicamente no sea capaz de mantenerse, ¿vale? Mientras él pueda seguir escribiendo libros, concediendo entrevistas en programas de altísima audiencia, él va a seguir ahí. O sea, no contemplemos en ningún momento que él vaya a dejar la vida pública, la vida política, y el partido vaya a avanzar por sí solo. Eso no va a ocurrir, en mi modesta opinión, en ningún momento, ¿no? Sí que es cierto que dentro del Partido Regionalista de Cantabria, que es un partido que ha perdido muchísimo poder territorial en Cantabria, hay voces que desde hace ya mucho tiempo, esto no es de ahora, desde hace mucho tiempo, piden la salida de Revilla. ¿Por qué? Pues porque es una persona ya muy mayor y que fuera de Cantabria rompe los audímetros de audiencia y las editoriales deben estar muy contentas porque sus libros son un éxito en ventas. Pero dentro de Cantabria cada vez tiene menos apoyo. Cada vez que se presenta a las urnas pierde más votos. Entonces, claro, para Revilla le viene muy bien la exposición mediática, pero para el partido, para la gente que está ahí, pues no les viene tan bien. Claro, no. Y además en los partidos tan personalistas, en cuanto pierde brillo el eje central, la figura central, inevitablemente hay un coste electoral, eso es así. Alejandro, muchísimas gracias como siempre. Seguiremos atentos porque esto me da a mí que nos va a dar un veranito muy, muy interesante y seguiremos pidiéndote que nos lo cuentes también cómo lo haces. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Es un placer entrar como siempre a Periodista Digital. Y lo que no puede faltar, además del repaso de Alfonso Rojo, que eso es imperdonable, es también el consejo que les estoy dando yo todos los días a ustedes desde que ha llegado el verano. Que se cuiden. El consejo que nunca les daría Ángela Rodríguez Paz. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios?
¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. Y en el apartado de literario de hoy les traigo una entrevista de lujo. También mi compañero David González ha estado hablando con la escritora Ayanta Barili, hija del recientemente fallecido Fernando Sánchez Dragó, y que ha publicado también pues hace poco un nuevo libro titulado Si no amaneciera. Les dejo con ella, que la disfruten. Ayanta Barili, que acaba de publicar su tercera obra de ficción, una novela en el que atraviesa, Si no amaneciera se llama, editada por Planeta, en la que atraviesa 100 años de historia en 24 horas. Es la historia de un padre y una hija, un padre que se debate entre la vida y la muerte en sus últimas 24 horas, y en esas últimas 24 horas, como digo, atravesamos por la Guerra Civil Española, la posguerra italiana, el desarrollismo, y llegamos hasta la pandemia que hemos pasado hace unos años. Todo un repaso a través de una relación paterno-filial. A nadie se le escapa que este libro ha salido publicado justo, ha llegado a las librerías cuando Ayanta ha vivido algo, bueno, lo más parecido a lo que aparece en la novela, la pérdida de un padre. Lo primero, ¿cómo estás, Ayanta? Porque estás viviendo el duelo en plena promoción de un libro. Sí, es algo completamente inesperado pero bueno, se ha dado esta sincronía, esta casualidad, y por lo tanto, pues la acojo con toda la serenidad posible. Eso está bien. Bueno, además, yo creo que si había un autor que tenía mucha conexión con sus lectores era tu padre. Estoy seguro que tu padre sería el primero que diría, ¿cómo que no se promociona el libro? No, Pa'lante. desde luego, eso lo tuve muy, muy claro, porque en un momento dado incluso valoramos la posibilidad de retrasar la publicación a otoño, porque, bueno, pues para no someterme al estrés de toda la prensa y demás, pero bueno, era imposible porque tú sabes que ya toda la maquinaria editorial ya se había puesto en marcha, claro. Incluso había preventa y demás, por lo tanto pues decidí con la editorial seguir adelante, porque en efecto también pensé que mi padre me habría dicho, pero estás loca con lo que cuesta escribir un libro, 4 años escribiendo este libro y lo vas a parar. No, tú tira para adelante. Ni de broma. Además, yo digo que este libro está un poco, igual me contradices, un poco emparentado con la primera novela que tú publicas, recordemos, Finalista del Planeta, Un mar violeta oscuro, si mal no recuerdo. En ese libro era un poco, bueno, era un homenaje a tu madre. Este inevitablemente nos hace pensar en un homenaje al padre, lógico. Bueno, ¿qué tienen de hermanados estos dos libros? Está Italia, que siempre está, como no podía ser, en una española nacida en Italia. ¿Están tan hermanados como yo creo o me lo estoy inventando? Están hermanados, pero al mismo tiempo son muy diferentes, porque Un mar violeta oscuro yo reconstruía toda digamos, la línea materna, y además era un libro completamente autobiográfico. Este es un libro de ficción, porque Si no amaneciera es la historia, bueno, lo que tú has dicho hace unos minutos, pero es una historia de un padre que es un zapatero, o sea que no tiene nada que ver con mi realidad, y de una hija que es una bailarina, y todo el desarrollo no es autobiográfico, es decir, que es una novela completamente de ficción. Dicho esto, los escritores siempre escribimos sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, y digamos que pues tomamos unos apuntes y a partir de ahí pues lo amasamos y lo convertimos en otra cosa. O sea que evidentemente, claro que hay muchas cosas, y hay algo que es fundamental, y es que era algo de lo que me gustaba, de lo que necesitaba hablar o escribir más bien, y que es esa relación entre un padre y una hija, porque sentía en estos años en los que he estado escribiendo esta novela que esa relación entre mi padre y yo pues estaba llegando a su final por una cuestión de edad biológica, al fin y al cabo, de mi padre. Entonces es un libro que quería regalarle a mi padre, y de hecho
está dedicado a él y al padre de mi hija. O sea que es un libro dedicado a los padres. ¿Y él llegó a leer el libro, Fernando? Sí, Fernando llegó a leer el libro afortunadamente una semana o 10 días antes de fallecer, cosa que doy gracias, porque Claro, porque si era un regalo para él, claro. si no hubiese llegado a leerlo, yo ahora estaría de otra Oye, y manera. era duro él, entiendo que dedicarse a la escritura, ser hija de Sánchez Dragó, decir, ostras, que un padre critique a un hijo está siempre bien, pero si te dedicas al mismo campo en el que él además, en fin, no es que haya triunfado, es que es de los autores que yo creo que va a quedar durante años en el imaginario cultural español. ¿Era duro, no era duro? No creo que un padre critique a un hijo esté Bueno. siempre bien, o sea, porque a veces se les va la mano a Demasiado, los eso sí, padres. también es Así verdad. es que mi padre era el crítico más duro que hay, es decir, que no había ninguna posibilidad de que tuviera algún tipo de, en fin, de piedad por el hecho de que yo que fuera fueras la su hija. No, para nada. En absoluto, o más bien incluso todo lo contrario. Pero he tenido la fortuna de que siempre me ha impulsado a escribir, incluso cuando yo no quería escribir. Él lo tenía más claro que yo. Y que siempre le ha gustado lo que he escrito. No sé qué habría sido de mí si le llega a no gustar. Bueno, afortunadamente aquí está el libro. Hablamos de libros deudores, te preguntaba yo. Inevitablemente, yo leyendo el libro pensaba en un libro de tu padre. No sé si tiene algo que ver o no. Evidentemente por el contenido de la historia. Me refiero a la historia de Manuel, del padre de la novela, y me estoy refiriendo a Muertes Paralelas de tu padre, donde narraba su propia biografía y bueno, y cómo la guerra civil, como la de tantos españoles, se cruzó en la biografía familiar y se provocó una tragedia. Esto está también en el libro. ¿Hasta qué punto Muertes Paralelas, este libro es deudor de él o no? Sí, es que todo lo que escriba va a ser deudor de los libros de mi padre, porque evidentemente me he formado no solo con la lectura de esos libros, sino con toda la preparación de esos libros. Es decir, que por cada libro, o sea, uno se suele leer un libro, bueno, pues yo qué sé, cada uno a su ritmo, Claro. según tal. Pero es que yo además estaba presente en todo el proceso de escritura, en todas las conversaciones, en todas sus investigaciones, etcétera. Por lo tanto, yo me he criado por épocas según los libros que iba escribiendo mi padre, el Gálgoris Yavidis, que fue su primer libro y lo que le llevó a ser un escritor célebre. Yo fui la niña que le acompañaba en todos esos viajes. Sí. Pues yo era la niña que le acompañaba su vida al Land Rover en todos esos viajes y que escuchaba todas esas historias que contaba y que después escribía según iba avanzando en su investigación. Por lo tanto, claro que tienen una influencia enorme todos. Ahora con la desaparición de tu padre, yo recordaba algunas entrevistas que él daba, ahora hablas de esa forma de trabajo, a mí me parece una forma de trabajo casi como una condena, porque yo le he oído relatar en algunas entrevistas cómo organizaba él sus libros. Digo, madre mía, es que eran unas jornadas, además que se eternizaban mucho en el tiempo, los libros tardaban muchos años en ver la luz. ¿Esa parte de trabajo lo has heredado tú o tienes un punto más menos judeocristiano en el sentido de hay que trabajar? La única manera de escribir es teniendo una disciplina rusa, no hay otra a mi juicio. Y la escritura de un libro tiene que ser una escritura pues muy lenta, pausada, con muchísimo trabajo, pues eso, mucha investigación detrás y tantas cosas y todo un proceso psicológico también del escritor que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, es un trabajo loco. Hay algunos lectores y tal que han dicho, fíjate, ¿no? Ha escrito este libro justo en el momento en que fallecía su padre porque le venía bien. Hombre, digo, eso no, es hombre, no. Aparte de tener Bueno, mala sí, leche, pero ya sabes lo que son desconocimiento las redes sociales. No, Sí. no me importa, lo digo simplemente para subrayar el hecho de que un escritor está años escribiendo Claro, un libro. vamos. Años. Ya te digo, 4 años Claro, no, y vamos, y cualquiera que piense eso. Primero, desconocimiento, y si tiene, No, y por si tiene supuesto. conocimiento, mala leche. Si no lo digo como crítica y me da igual, pero digo que Claro. escribir un libro es algo muy, muy Desde trabajoso. En el libro hay dos voces, está la voz de Manuel, la voz del padre. Además, ese padre en esas últimas 24 horas de vida, esto de que nos cuentan siempre, pasa la película de tu vida delante de tus ojos, pasa realmente, y además nos la cuenta. También está Ana, esa hija, ¿no? Pues que en el peor momento, además cuando está iniciándose esta pandemia mundial,
bueno, pues que intuye que la vida de su padre ha llegado a su fin y tiene que gestionar todo esto. Son dos voces completamente diferenciadas en el libro que empastan de una manera para contarnos un relato familiar. Cuando decides desde el principio que tienen que haber esas dos voces, que no va a haber un narrador en tercera persona, y una vez decides, la pregunta es un poco larga, y una vez decides que haya esas dos voces, claro, ¿cómo haces ese trabajo de construir dos figuras completamente diferenciadas, no solo en el género, sino en la edad y en las experiencias vitales? Me interesaba mucho escribir en primera persona masculino, porque es una manera de realmente de meterte no solo en otra persona, que es lo que hacemos los escritores, sino en otro género, es decir, convertirme en un hombre. Y esto fue un poco una reacción, creo, a lo pesados que se pusieron los periodistas con durante la gira de Un mar violeta oscuro, en la que todos hacían la misma pregunta, y era que si esa novela era una novela femenina, es decir, para las mujeres, como si se tuviera que distinguir entre un escritor o una escritora. Afortunadamente, fíjate, han pasado 5 años y han dejado de hacer esta pregunta, que además me parece realmente insólita, ¿no? Porque yo qué sé, Tolstói escribió Ana Karenina y nadie le preguntó si era una novela para mujeres por el hecho de haberse metido en la piel de una mujer. Entonces me entraron ganas realmente de meterme en ese hombre, en ese padre, de entenderlo y de escribir, claro, en primera persona y como si fuera él. Y empecé la novela, llegué hasta, escribí unas 100 páginas, hasta que me di cuenta que era necesario, para que la historia tuviera emoción y conflicto y, en fin, todos los elementos que tiene que tener una novela, pues que era necesario añadir la voz de la hija, porque era un personaje que estaba empezando a llamar a la puerta con fuerza, digamos. Y entonces tiré para atrás y empecé a escribir todas las partes de la hija. Me imagino para que encajen los dos relatos sin paso. Claro, y ahí, pues ya empezó a encajar. Muchas veces hay escritores dicen de mapa y de brújula. Los de mapa son los que lo tienen todo organizado, y los de brújula somos los que andamos como una vaca sin cencerro. Es decir, que empezamos, tenemos una idea y según hacemos camino, aquello de que se hace camino al andar, pues exactamente. Yo soy más bien de esta última tipología. Decía Camilo José Cela, no sé si es un buen sistema, decía, cuando un personaje quiere cobrar vida propia y se te va, hay que darle una hostia y que vuelva al carril. Bueno, lo tuyo es todo lo contrario. Incluso hay que atarlos en corto, porque hay personajes secundarios de pronto que se te comen la novela porque quieren más espacio. Claro. Igual esto es una pregunta un poco naif y un poco absurda. Supongo que el pasado, además exitoso como actriz que has tenido, a la hora de construir el trabajo de tengo que meterme en otra persona, me llamo Manuel, soy un señor de 80 años, más de 80 años, con una determinada trayectoria vital, ayuda, ¿no? Es una pregunta muy pertinente, en realidad, porque es que los trabajos que tienen que ver con la creatividad, es verdad que se utilizan herramientas diferentes, pero al final emocionalmente son muy parecidos. Y yo sí creo que mis estudios de arte dramático y mi experiencia como actriz ya hace muchísimos años, porque han pasado 25 años. No tanto. 25, han pasado 25 años desde que he abandonado la carrera de actriz, pues sí me ha servido porque haces ese trabajo, en efecto, de meterte en la piel, de entender la psicología de ese personaje, y funciona muy bien porque cada vez que escribes algo que de pronto esa persona no la haría, pues enseguida te das cuenta. Hay que tener también conocimiento sobre psicología, claro. Claro. Ahora que me lo comentabas, 25 años, a mí no me parecían tantos. A Jan Tavarini no le quedan ganas de escenario, no, ya. En absoluto. Esa etapa cerrada, ¿no? No, me fui porque lo dejé porque ya no tenía ganas entonces, y ahora todavía menos. O sea, fuiste una actriz sin ganas. No, fui una actriz con ganas hasta que se me pasaron las ganas y entonces lo dejé. Y además hay que recordar que tuviste una carrera larga, mucho cine, teatro, tele. Todos recordamos, yo soy de la generación de A las 11 en casa. Tengo que decirlo, claro. Sí. Soy de esas series que nos marcaron. Yo creo que uno es cuando calcula las edades. Cuando dices, yo cuando era adolescente. Mira, esa fue mi última serie. Ahí ¿sí fue lo último? Que se había acabado. Claro, madre. Bueno, además me imagino que el ritmo de trabajo de la televisión, y más en aquella época. Que era... Muy, sí. Un estrés, pero no más del que tengo ahora, al fin y al cabo. O sea que... Bueno, pero si este de ahora es un estrés más escogido por uno mismo, al fin y al cabo. Sí.
Y te preguntaré sobre el estrés actual por una cosa que me interesa. Pero volviendo a la novela, que al fin y al cabo es lo que nos ha traído aquí. Italia otra vez en tu vida, insisto. Ayanta nació en Roma, de ahí lo de... No es que se haya puesto Ayanta Barili por nombre artístico, sino es que ella nació en Roma, de madre italiana. ¿Por qué Italia siempre en las novelas? Aparte de por lo obvio. Forma parte de un paisaje que conozco. Igual que en esta novela sale Italia, España, por supuesto, México, Francia, París, Niza. Claro, me resulta mucho más fácil emocionalmente y también, bueno, desde el punto de vista práctico, escribir, encuadrarlo en paisajes que conozco. Pero de hecho esta novela, a diferencia de Un mar violeta oscuro, que realmente estaba entre España e Italia por el hecho autobiográfico del que te hablaba antes, pues en este caso es una novela no solo coral en los personajes, sino que además va pasando por muchos escenarios muy diferentes. Me pasa con esta novela como me pasó con la novela Finestra del planeta, Un mar violeta oscuro, y me pasa con tus programas de radio, que si fuese hippie te diría que transmiten cierto buen rollismo. Como esa atmósfera, me imagino que no es algo predeterminado, sino que es que tú, en tu manera de escribir, consigues eso. Son de estos libros que dices, hay novelas que no te apetecería vivir, aunque te gusta mucho Ana Karenina, yo creo que no me apetecería vivirla, ni algunas otras. El Señor de las Moscas me encanta, no me gustaría vivirla. Sin embargo, hay libros en los que dices, pues no me importaría vivir en ese ambiente determinado, a pesar de los pesares. Bueno, no sé si es buen rollismo, porque por otra parte... sí, siempre, lo que pasa cosas terribles. Siempre me dicen que acaban llorando mucho con mis novelas y que, bueno, que realmente son un mordisco en el corazón. Sí, pasan cosas tremendas. No sé contestarte a esta pregunta, pues forma parte de mi manera de ser. Al final, el temperamento que uno tiene, pues es también el que se acaba imprimiendo en las páginas que escribes. Claro, la novela inevitablemente se pasa por, como decía yo al principio en la introducción, se pasa por un periodo candente de la historia. Bueno, es que es prácticamente el siglo XX en su totalidad, con todas las consecuencias. Como el tango siglo XX Cambalache es un signo de maldad inevitable, pues sí, el siglo XX que aquí nos muestras es el peor y también el mejor. ¿Cómo se consigue a la hora de construir todo este periodo? Bueno, no es una novela donde está la guerra civil, donde está la posguerra europea y sin embargo... bueno, no tiene ese barniz ni que suelen tener las novelas ambientadas en nuestra guerra y en la posguerra mundial. No aparece ese barniz, no sé cómo decirlo, si político o de intencionalidad de darle un punto de vista ideológico, por decirlo de alguna forma, sino que es que da la sensación que están ahí realmente como marco, nada más. A mí no me interesa la política, no porque no sea interesante, sino porque creo que está demasiado presente. La política o el deporte, el fútbol concretamente, cuestiones así de las que hay una sobreinformación y además es un espectáculo muy, no sé cómo decirlo, de una falta de cortesía absoluta. Por lo tanto, no, y sí es un arte noble no es, desde luego. No, entonces no me interesa ideologizarlo todo. Hay unos hechos que ya hablan de por sí. A mí, unos hechos históricos que no son rebatibles, que no son rebatibles y con eso está todo dicho. Yo también la verdad es que estoy también bastante harta de este potito ideológico de un lado o de otro, no me importa, que se da en los libros, en las series de televisión, en el cine. A mí contadme una historia y yo luego ya llego a mis propias conclusiones. Como lectora, como espectadora, no hace falta que me digáis lo que tengo que pensar. Por otra parte, también lo que más me interesa es la memoria, recuperar la memoria. Y la memoria pequeña, la memoria íntima, la memoria familiar es muy interesante porque no solo te coloca en un lugar emocional que favorece la escritura y la lectura en este caso, sino que además está contando pequeñas historias que son grandes historias y que todos entendemos y que forman parte de nuestra vida. Y además creo que es muy importante no olvidar, porque en el olvido están la mayoría de los problemas políticos y sociales que estamos viviendo hoy en día. Desde luego, y si algo hay en esta novela, es que siempre aparece algún personaje secundario que
igual ciertas carencias las ayuda a los protagonistas a enfrentarlas con bondad. Siempre en algún momento, incluso en los momentos más duros del libro, aparece una mano tendida, por Es decirlo que de no es alguna por ser forma. cursi, pero es que creo que es así. Es que muchas veces Hombre, si no, en no nuestra- viviríamos, también hay que en decirlo, nuestra vida claro. aparecen unos ángeles que tienen corazón y latido, es decir, que no son seres etéreos y que nos salvan, que nos ayudan. Lo que pasa es que hay que saber verlos y hay que saber coger esa mano tendida. Me decías hace un momento, el fútbol, la política, que parece que lo invade todo, consigues tener en una radio comercial un programa cultural. Te lo pregunta que lleva cierta carga de envidia, voy a decirlo, ¿por qué no? No sé si la envidia puede llegar a ser sana. ¿Cómo se consigue en un panorama mediático como el nuestro tener un espacio para hablar con la cultura? Además, he de decir que su programa, desde sin buscar en ningún momento decir, voy a machacar este libro, voy a machacar esta película, que hay veces que hay críticos que construyen los programas en base a eso. ¿Cómo se consigue? Porque el panorama mediático para eso me da la sensación que es un poco desalentador. El periodismo cultural, salvo raras excepciones, ha desaparecido. Realmente es muy difícil hacer una entrevista, lo digo por mí como escritora, por ejemplo, donde el periodista haya leído el libro. Entonces solo se habla pues del dossier de prensa, en el mejor de los casos. Y claro, las conversaciones se hacen cada vez más chiquitas y cada vez más parecidas y todas las entrevistas son iguales y demás. ¿Cómo he conseguido tener un programa cultural? Pues poniéndolo a unos horarios imposibles, es decir, de 12:30 a 3 de la madrugada. Lo que pasa es que, claro, nos ha venido Dios a ver con los podcasts. Entonces, el podcast es algo relativamente nuevo que hace que, aunque tengas un programa en directo en un horario donde vas a coger un quesito de gente muy pequeño, pero luego con el podcast pues eso se revitaliza. Y en cuanto al tema de la crítica, creo que hay una oferta tan grande, cultural, que es importante encontrar cosas que a mí, Ayanta, me gusten y hablar de ellas desde un punto de vista positivo. Es decir, que sea un programa donde se proponen películas, libros, música, en fin, series, lo que sea, pero mírate esto, léete esto porque Claro. merece la pena, porque es muy difícil, es un poco como si estuviéramos perdidos en una plataforma, en cualquiera de las plataformas que acabamos diciendo, ¿qué veo? Sí, además esa y tras sensación del una hora, animagnum de... claro, tras una hora de estar por ahí, tal, pues al final uno se queda dormido y no ha visto nada. Pues, hombre, vamos a hacer un programa que proponga, pues Claro. mira, ve esto porque puede que te guste. Que bueno, que al fin y al cabo eso también es un tomar un partido, es decir, no hablar de esto porque no me interesa y hablar de esto también es una línea editorial, al fin y al cabo. Totalmente, claro. Bueno, de hecho hay que decir que tu programa se emite en Es Radio, hay que decirlo, donde una de las pocas emisoras comerciales, me atrevo a decir, que tiene una gran oferta cultural. Tenéis a Andrés Arconada con el libro, Sí. Andrés Amorós, Sí. perdón, Arconada con el cine, Amorós con los libros, Encarna Jiménez, que es una de las mejores cronistas de arte que hay ahora mismo en España. En fin, o sea que estás bien rodeada en ese sentido. Tienes muy buenas espadas. Estaba yo intentando hacer memoria, porque lo apunté por aquí, bueno, creo que tiro de memoria. Cuando publicaste la primera novela, tuve la suerte de entrevistarte en tu casa y me dijiste dos frases que me apetecía traer aquí a esta conversación que tenemos ahora porque han pasado 5 años. Y una me dijiste, hablando de tu padre, porque me dijiste más o menos lo mismo que ahora. No me interesa la política, la polémica estéril. Claro, Sánchez Dragó, si algo era que, vamos, como buen taurino le ponían el trapo y entraba. Y me dijiste una frase, la tengo apuntada por aquí, pero bueno, no la encuentro. Era algo así como, yo creo que soy tibia porque ya mi padre es todo lo ardiente que tiene que ser por mí. No es literal la frase, pero venía a decir eso. Bueno, tibia no soy porque tengo mi carácter y precisamente el hecho de eliminar todos esos elementos conflictivos demuestran que no soy tibia, simplemente intento colocarme en un lugar posible para mí. Yo estoy muy alejada de las ideas políticas de mi padre de los últimos años y aún así eso no ha significado ningún conflicto entre nosotros. Quiero decir que haya cada cual con lo que piensa. Entonces, me parece que es la única manera de sobrevivir en esta sociedad. No, y además se ha convertido... No hablar de algunas cosas. Total, esto que estás diciendo, que puede parecer una declaración de lo más normal del mundo, en el punto en el que estamos, es que bueno, yo conozco relaciones familiares que se han roto por política. Completamente. O sea, decir esta frase no parece algo naif, si es que
hay que hacer ese esfuerzo. Parece que no, pero hemos llegado al punto en que uno tiene que hacerlo. Yo prohibí en las cenas, comidas familiares, como hay además muchas generaciones diferentes, Sí, bueno, por nuestra lo tanto, familia pues, tiene mucha generación. pues Sí. yo en un momento dado mandé un correo hace muchos años ya diciendo en mi casa hay este tema no se va a tocar en las comidas. Sí, pero... Y así fue. Todos me hicieron caso. Bueno, menos mal, porque no me imaginaba yo a tu padre haciendo caso Pero a nadie. estuvo muy bien porque, claro, se empieza a hablar de cosas mucho más interesantes. Totalmente. Se empieza a hablar de filosofía, de literatura, de cuestiones personales. Si una cosa, mira, ahora cuando con el fallecimiento de tu padre yo recuperé algunas, porque más allá del escritor, yo creo que lo que le agradecemos los lectores es que fue un gran prescriptor cultural, como se dice ahora, tu padre. Y recuerdo, una de las cosas que yo busqué, o rescaté, mejor dicho, es una conversación con otro de los grandes que se ha ido hace poco, Antonio Gala. Tuvieron varias conversaciones en televisión que son... O sea, ojalá esto se pudiese emitir hoy en día, poder juntar a dos escritores completamente distintos, sí, no en la forma, en el fondo, y tenían conversaciones muy divertidas. Había un momento que se ponían a hablar de política. Y dijo a Antonio Gala, dice, estoy harto de que me preguntes por política, Fernando. Dice, el día que arranquemos un programa y me preguntes si he follado la noche anterior, diré, qué bien, qué bonita entrevista. Bueno, es que es mucho más interesante. Desde luego, pero claro. me pareció una manera de romper el... Bueno, pero imagínate por dónde fueron los derroteros yo de la... anoche no hice nada. Imagínate los derroteros que tuvo esa conversación entre tu padre y Gala después de aquello. La otra frase la he localizado, que me dijiste, es que recuerdo que además hablamos de un actor italiano. Yo lo puedo decir, Christian De Sica. La conversación que tuvimos en tu casa dio a esto. Y me dijiste una frase, hay algunos hijos de famosos, estábamos hablando de Christian De Sica, que nos lo pone muy difícil a otros, porque da por hecho que todos tenemos que acabar haciendo lo mismo. Que es, entiendo que se refería a aprovecharse del nombre de un genio del cine como era Vittorio De Sica y que deducía que yo a ti lo que hace Christian De Sica no te gusta nada. No, evidentemente. Es difícil a veces personas que se crían con otras que tienen mucho talento y que por otra parte honestamente quieren continuar esa labor porque es donde se han criado. Y a veces no somos generosos los medios con ellos. Pero no tienen esa capacidad. Entonces, yo, por ejemplo, creo que era una actriz muy mediocre y me di cuenta y pensé, esto no es exactamente lo que tengo que hacer. Y hay que tener también esa fortaleza y ese conocerse a uno mismo, que finalmente es una de las razones por las que estamos aquí en este planeta, claro. Y ver por dónde puedes tirar. Sí, además yo creo que el contenido de esta frase, más allá de lo anecdótico de Christian De Sica, era un poco porque era tu primera novela en aquel momento y yo te pregunté, la pregunta originalísima, ¿dónde las haya? ¿Se sienta Yanta Barili un poco juzgada por debutar en la literatura como hija de Sánchez Dragó? Y claro, acabamos derivando y hablando de los hijos y del peso, como bien decíamos. Claro, ahora, y me imagino que 5 años después el examen está más que aprobado. Porque al fin y al cabo es el público el que pasa el examen. Si hay un tercer libro de ficción editado por la editorial más importante del país, como es Planetas, por algo. Es que esto del examen es un poco como... Es una forma de hablar. No, pero quiero decir que es un poco como la pregunta de si era una novela para mujeres anterior. Que todo el mundo me hace esta pregunta, pero es que yo nunca... eso es una idea también de los periodistas, de algún lector, no sé, de la gente en general, pero es que yo nunca me he sentido examinada en nada. Menos mal por otro lado. No, y no he tenido ninguna presión en este sentido, pero ninguna, cero. Es decir, que yo en el momento en que escribo Mar Violeta Oscuro, que estoy 6 años escribiendo esa novela, la presión fue conseguir terminarla, escribirla y tal y cual. Esa es la única presión del artista o del escritor. Todo lo demás, o sea, yo no escribo para que tú me leas. Yo escribo porque tengo esa historia y la tengo que poner en un papel o en el ordenador. Y una vez que sale, si tú me lees, yo voy a estar encantada. Ese ya es el éxito, claro. Claro, ya está. Es que no hay más. Claro. No, y sobre todo... Esto no se lo cree nadie. Pero no, pero yo sí que me lo creo porque yo entiendo que los periodistas a veces vivimos en nuestra burbuja, vivimos No, pero no los periodistas en general. Es como, ay, la presión. ¿Pero qué presión? De nada. Yo no sé hasta qué punto la gente de la calle piensa en esto. Yo soy una afortunada. Yo me he criado... soy escritora y me he criado con una biblioteca de 130.000 libros. Que por cierto, casi ¿Qué presión? Ahí está. Sí, ahí está. ¿No? Quiero decirte... Yo no sé hasta qué punto esta idea la generamos los medios, porque yo creo que alguien cuando llega a una librería, encuentra este libro, me parece interesante, me lo llevo. Yo creo que todas estas paranoias que lo creamos los medios, a veces el lector medio
con perdón, se la bufan. Bueno, el periodista tiene que ir ahí a buscarla. Sí. Y yo soy periodista también, o sea que No, hay que ir a aquí- buscar ese pequeño el titular que que decimos. que son todos iguales. Sí, eso es lo peor. Que luego dices... Como he ves, conseguido- tengo un alto concepto de este trabajo. No, ¿Qué pero te hacemos? entiendo, porque luego dices, qué buen titular he conseguido, y luego lo Bueno, colocas... perdona, hay algunos periodistas que me dicen, dime un titular. Digo, perdona, el titular, Ya, directamente. escríbelo tú, ¿no? Pues Bueno, eso. yo te diré que hay una actriz española que me encanta que hace una cosa todavía mejor, que te dice, el titular va a ser este. Y te da ya la mayor barbaridad que tú piensas. Y es mejor a veces que el que tú tenías pensado sacar, con lo cual dices, mira, me ha venido muy Dios a ver, porque me has puesto ya el titular en la mano. Pues Ayanta Barilli, muchísimas gracias A por ti, estar con querido, nosotros. siempre. Recomendar a todos, si no amaneciera, amanece, siempre amanece, afortunadamente. Y, como digo, una novela entretenida, una novela donde hay muchos sentimientos, donde hay la historia de Europa y lo más importante, como bien decía Ayanta, la historia cotidiana de las familias, la historia que puede ser la de cualquiera de nosotros, que van construyendo la historia con mayúsculas. Muchas gracias, Ayanta. A ti, querido, gracias siempre. Y con esto nos vamos. Ya saben que el lunes volvemos con muchísimas más cosas aquí a las 8 de la tarde, como siempre, en la segunda dosis. Que disfruten muchísimo el fin de semana. Denle me gusta a este vídeo, compártanlo y, sobre todo, no falten a la cita del lunes. Les espero. Muchas gracias.